Querida familia de Sal y Luz, que Dios les bendiga en esta oportunidad. Qué bueno encontrarnos nuevamente para continuar meditando, para continuar profundizando en la palabra de Dios y para continuar perfeccionándonos en el conocimiento de nuestro Padre. ¿Para qué? Pues para vivir en estos tiempos, sean buenos, sean difíciles como los de ahora, pero para vivir en todo momento. La palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y qué bueno que tengamos esta oportunidad de continuar preparándonos para ser perfeccionados, para servirle mejor a nuestro Padre Celestial, para que esta palabra, a través del Espíritu Santo, transforme nuestras vidas y nos permita conocer mejor cuál es la voluntad de Dios. Sabemos que es agradable y es perfecta, pero es importante que reconozcamos que esa perfección, que esa voluntad agradable de nuestro Dios está para nosotros para que la vivamos, no solamente para que la digamos de boca para afuera, sino para que la vivamos en nuestra vida diaria. Oremos para iniciar este estudio. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias por esta oportunidad nueva que nos das para conocerte un poco más. Señor, ayúdanos a que a través del Espíritu Santo podamos escudriñar la verdad que está en tu palabra, que nos has revelado para que transforme nuestra vida. Y al transformar nuestra vida, transforme también la vida de nuestros semejantes, a través del testimonio que nosotros somos en todo lugar en donde nosotros estamos. Señor, te pedimos en este tiempo que continúes obrando a través de tus hijos, a través de tu iglesia, para llevar precisamente ese mensaje de esperanza, ese mensaje restaurador en la vida de aquellos que aún viven en la oscuridad. Amado Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada habíamos visto la seguridad eterna y habíamos hablado acerca de ello, que la salvación no se pierde, que una vez que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, esa salvación, ese proceso a través del cual nosotros nos convertimos en hijos de Dios, no la perdemos. Así que con esa esperanza vamos a hablar el día de hoy de un tema que me parece muy importante y pertinente hablarlo en este tiempo, y es el del contentamiento. Un tiempo en el que las circunstancias alrededor nuestro son tan desalentadoras, podríamos decirlo de alguna manera, pero que en los hijos de Dios, esto, independientemente de que sí, las sintamos, las suframos y las vivamos, porque vivimos en este mundo. Recuerden que cuando Jesucristo estaba orando por sus apóstoles en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, Él dice: Señor, no te pido que los quites del mundo. Y con esto en mente, Jesucristo estaba pensando en aquellos cristianos que desde hace 2000 años hasta el día de hoy hemos atravesado circunstancias muy difíciles, desalentadoras tal vez, pero que en el fondo de nosotros, en nuestro interior, reconozcamos que hay algo, que hay alguien, esta es la expresión correcta, hay alguien, y es el Espíritu Santo que nos permite vivir esos tiempos desafiantes, esos tiempos difíciles, esos tiempos desalentadores tal vez, de la manera más apropiada. Así que vayamos por favor a la carta de Pablo a los Filipenses, y vamos a ir a una porción que es muy conocida. Es el capítulo 4 y los versículos del 10 al 13 en la carta de Pablo a los Filipenses. Y voy a leer uno por uno estos versículos y posterior a eso les indicaré o les diré cuál es el concepto bíblico del contentamiento. Dice Pablo a los Filipenses:
En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es el contentamiento? Bíblicamente, el contentamiento no es sino aceptar el control soberano de Dios sobre todas las circunstancias. Todas las circunstancias. No me estoy refiriendo ni solo a las buenas circunstancias, a las circunstancias que nos agradan, a las circunstancias que nos hacen sentir bien, a las circunstancias que nos hacen sentir felices, porque muchas veces decimos, estoy feliz, Dios está conmigo. Me ha ido muy bien en el trabajo, Dios está conmigo. He tenido un excelente día junto a mi familia, Dios está conmigo. ¿Y qué pasa cuando no tenemos un excelente día en el trabajo? Es que Dios no estuvo con nosotros. ¿Qué pasa cuando tuvimos una discusión familiar? Es que Dios no estuvo con nosotros. ¿Qué pasa cuando nos sentimos tristes? Cuando nos sentimos desalentados. ¿Es que Dios no está con nosotros? Le repito nuevamente la definición del contentamiento desde el punto de vista bíblico. Es el aceptar el control soberano de Dios sobre todas las circunstancias. Todas las circunstancias. En una versión más sencilla, voy a leer de la Biblia, de la versión Dios habla hoy. La porción de la palabra dice, me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece. Bien, ¿cuál es el contexto de Pablo en esta circunstancia específica en la que les escribe a los filipenses? Sabemos que Pablo es un apóstol de Jesús y todos sabemos la circunstancia por la que o cómo Pablo fue llamado al apostolado. Y ese llamado fue hecho de una manera muy especial y específica. Y fue la de llevar el evangelio a los gentiles. Así que si nosotros conocemos la historia de Pablo, sabemos por sus propias afirmaciones que él era un fariseo de fariseos, habiendo estudiado la ley de Dios de una manera tan académica, conociendo a perfección las Escrituras, no pudo reconocer realmente a Jesucristo. Pero cuando lo hizo, su llamado, su misión, transformó la manera en que nosotros conocemos el evangelismo. Porque si alguien se encargó de llevar el evangelio
a más lugares fuera de los judíos fue Pablo. Así que si Pablo, escribiendo en una prisión en Roma, dice que ha aprendido a contentarse en toda circunstancia, ¿cuánto más nosotros? Qué curioso que la circunstancia de Pablo, el haber estado en una prisión en Roma, se asemeja mucho a las circunstancias que nosotros estamos viviendo actualmente. Estamos encerrados. Algunos podemos sentirnos prisioneros incluso. Aunque no hay un cargo en términos judiciales, en términos legales, aunque no hay un cargo en contra nuestra, la situación en el mundo nos ha obligado a nosotros a estar encerrados. Y por eso me llama la atención. Y en medio, volviendo a Pablo, en medio de esa aflicción posiblemente de sentirse encerrado, de estar en un... Y por supuesto que las cárceles en ese tiempo no tienen ni punto de comparación con las que vemos actualmente. Él sabía que independientemente de su condición, él debía ocuparse de su llamado. Y esta es la primera característica. El contentamiento. Cuando nosotros aceptamos el control soberano de Dios sobre todas las circunstancias, no nos impide que ejerzamos nuestro llamado. Nosotros somos hijos de Dios. Y cada uno con una responsabilidad. ¿Cómo estamos cumpliendo con esa responsabilidad ahora como creyentes? Sí, no es fácil. Muy posiblemente en este mismo momento nosotros nos sintamos ya fatigados, nos sintamos cansados. Empecemos a a sufrir las secuelas de un encierro al que nos hemos visto obligados. ¿Para qué? Para preservar nuestra vida y la de nuestra familia. La vida continúa. Las deudas estarán allí, las obligaciones estarán allí, las circunstancias a consecuencia de todo lo que ha sufrido el mundo por esta pandemia también van a estar allí. Tal vez algunos han perdido su trabajo, tal vez algunos estamos con un presupuesto muy limitado, administrando absolutamente cada centavo de dólar en estas circunstancias porque no sabemos qué viene en el futuro. Pero como habíamos visto la primera sesión de enseñanza que habíamos tenido, yo les decía que no sabemos lo que viene mañana, pero sí tenemos la esperanza y la confianza de que allí, en ese mañana, Dios estará con nosotros. Y Pablo lo tenía muy claro. Y nosotros debemos tenerlo claro en este momento también. Aceptar el control soberano de Dios sobre todas las circunstancias. Esta pandemia no es algo que se le fue al Señor, se le escapó de su control, en lo absoluto. Y tal vez algunos puedan diferir con lo que yo voy a decir en este momento, pero uno de los principales propósitos que yo descubro en estos momentos es que Dios lo primero que desea hacer es llamar la atención de su iglesia, de usted y de mí, perdón. Que reaccionemos. Hay algo que necesita Dios enseñarnos a su iglesia a través de esto.
Porque si nosotros decimos que somos la luz del mundo, que somos la sal de la tierra, que somos la sal y la luz, aquello que da sentido, aquello que ayuda, aquello que permite que las cosas funcionen de alguna manera, si nosotros decimos que somos eso, entonces somos nosotros los que tenemos que impartir en este momento esa esperanza que muchos están perdiendo. Así que, sí, somos seres emocionales. Tenemos diferentes reacciones ante lo que está sucediendo en este momento. Pero en toda circunstancia debemos tener contentamiento. Aceptar que Dios está al control de todas las cosas. La clave de esta porción de la palabra es cuando Pablo dice, he aprendido. Versículo 11. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y es que el aprendizaje no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. El aprendizaje es un proceso que tarda, que toma su tiempo, requiere perseverancia, requiere caídas y levantadas. Es un caminar paulatino, pero avanzando. No es como cuando caminamos en una caminadora eléctrica y solamente movemos nuestras piernas y no nos trasladamos hacia ningún lado. No. El aprendizaje es un caminar con Dios. En la vida cristiana, el aprendizaje es ese vínculo relacional que nosotros tenemos con nuestro Padre produce un cambio en nuestra vida. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Muy posiblemente Pablo al principio pues no se contentaba. Pero a medida que él tuvo ese deseo, esa actitud que le permita conocer mejor a su Padre a través de Jesucristo, entonces él fue aprendiendo. Y cada vez las circunstancias, por adversas que fueran, o por fáciles que fueran, él siempre mantuvo esta actitud de estar en contentamiento con Dios. Es este aprendizaje. Y en el aprendizaje, nosotros como seres humanos tenemos dos componentes muy importantes. Primero, el conocimiento. Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 3 al 6, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Conocemos la palabra de Dios. Esta es la parte del conocimiento. Sabemos quién es Dios, ¿por qué? Porque meditamos en su palabra, porque reflexionamos acerca de lo que leemos, porque hemos aprendido a conocer cuál es la voluntad de Dios y tenemos un anhelo consciente por hacer la voluntad de Dios. Tenemos un deseo de obedecer a Dios. Pero también hay una parte espiritual. Es decir, en el aprendizaje se juntan nuestra razón y nuestro espíritu. Una experiencia racional, lo que comprendo en mi mente, pero también una experiencia espiritual, lo que
entiendo, lo que siento en mi corazón. ¿Y cómo funciona esto? Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es decir, Pablo no solamente conocía acerca de Dios, sino que había caminado con Dios. Él tuvo una experiencia vivencial con Dios, una experiencia relacional con Dios. No solamente que sabía que todas las cosas le iban a ayudar a bien, sino que él experimentó que todo efectivamente lo que él vivió le ayudó a bien. Cuando nosotros hemos pasado por circunstancias difíciles, muchas veces decimos, Dios está con nosotros. Y cuando hemos aprendido que efectivamente Dios, con su misericordia y con su fidelidad, nos ha provisto en todo sentido en nuestra vida, nos ha provisto materialmente, y nos ha provisto físicamente, nos ha provisto espiritualmente, sabemos que Dios es fiel. Y esa verdad de Dios es lo que nos hace aprender integralmente. A esto se refiere Pablo. Cuando dice, he aprendido a contentarme en toda circunstancia, es porque él ha pasado pruebas y que muchas veces en el principio posiblemente no se contentaba, pero él experimentó la fidelidad de Dios a lo largo de toda su vida. Y por eso, cuando él nos exhorta a que aprendamos a contentarnos en toda circunstancia, es porque el contentamiento no quiere decir solamente hablar acerca de Dios, sino haber experimentado en nuestra vida la obra de Dios a través de lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Ese es el contentamiento. No solamente conocer a Dios, sino vivirlo, experimentarlo. Porque Dios nos demuestra día a día que nos ama. Dios nos demuestra día a día que está con nosotros. Así que contentarnos, perdón, es producto de este aprendizaje. Y finalmente viene este famoso versículo de Filipenses 4:13 que es también muy conocido y que muchas veces o lo hemos aprendido mal porque nos lo han enseñado mal, o lo hemos descontextualizado, es decir, lo hemos sacado fuera de su significado original, de lo que realmente Pablo quiso decir. Y hemos manipulado este versículo a tal forma que no tiene ninguna validez, tal vez en la forma en que creemos que ese versículo sirve. Y eso pasa muchas veces cuando nos quedamos solamente en el conocimiento de la Escritura, sin experimentar a Dios, sin vivir como Dios nos dice que vivamos, caminando junto a Él. Y nos llenamos simplemente de versículos que a la larga no tienen ningún impacto en nuestra vida porque no hemos aprendido realmente a meditar y a reflexionar en la palabra de Dios. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Meditando y reflexionando en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para aquellas cosas que hemos aprendido mal o que hemos tratado de manipular, el Espíritu Santo nos muestre cuál es el verdadero significado para que ahí sí tenga validez y podamos aplicarlo sabiendo lo que significa, para que realmente eso edifique nuestra vida y podamos crecer como creyentes. El versículo 4:13 que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esto no quiere decir todo lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer porque Cristo está conmigo. Y aquí tenemos que aprender a diferenciar lo que es
lo que necesito versus lo que yo quiero. Dios se ha comprometido en suplir todas nuestras necesidades, pero en su soberanía, no necesariamente eso quiere decir que nos va a dar todo lo que queremos. Así que este versículo, si lo vamos a decir en términos sencillos, parafraseando tal vez lo que Pablo quiso decir, lo debemos de entender de esta manera. Pablo lo que estaba diciendo es: puedo resistir toda circunstancia sin que pierdan ni mi paz ni mi gozo, por la fortaleza que he adquirido a través de mi relación con Cristo. Eso es lo que quiere decir Pablo. Independientemente de las circunstancias como estén, he aprendido a hacer frente a toda adversidad, a toda circunstancia, porque Cristo es la fuente de mi fortaleza. Aquí Pablo no está hablando de que todo lo que yo quiero hacer lo voy a poder hacer. Porque muchas veces nosotros podemos querer hacer algo que está totalmente opuesto a la voluntad de Dios, o que Dios está evitando que lo hagamos porque nos va a traer consecuencias nefastas en nuestra vida. Pero todas nuestras necesidades Dios las va a suplir y tenemos que confiar en eso. Ahí está nuestra fuente de contentamiento. Resistir toda circunstancia sin perder ni nuestra paz ni nuestro gozo. Ojo, no dice que no vamos a tener tal vez preocupaciones, o no vamos a tal vez tener inquietudes acerca de las cosas que se estén dando. Por supuesto, somos humanos y tenemos emociones. Pero eso no quiere decir que las circunstancias deben robar nuestra paz y nuestro gozo, porque tenemos dentro de nosotros la fuente de nuestra fortaleza. Y ese gozo debe permanecer. Debemos esforzarnos por no perderlo independientemente de las circunstancias. Así que, ¿cómo podemos vivir en contentamiento? 3 aspectos importantes. Primero, entender que la fuente de nuestro contentamiento es interno, no externo. El mundo puede caerse fuera, pero la fuente de nuestro contentamiento está adentro. Nuestro gozo y nuestra paz son provistos a través de nuestra relación con Cristo. Y Cristo es el que nos conecta con nuestro Padre, y en esa relación tenemos todo lo que podemos necesitar. Segundo, diferenciar lo que necesitamos versus lo que queremos, como les decía. Aprender a diferenciar lo que necesitamos versus lo que queremos. ¿Qué dice Dios? Así que reflexionemos acerca de esto. Y tercero, reconozcamos que debemos confiar en Dios aun cuando las cosas parecen que están fuera de control. Y tenemos que vivir responsablemente. Porque es irresponsable decir: Dios está conmigo y voy a hacer lo opuesto a lo que las autoridades me dicen que haga. Eso no es de un creyente. Dios no es mago. No podemos jugar a las suertes con Dios. Tenemos que actuar responsablemente y confiar en que aun cuando las cosas parezcan que estén fuera de control, Dios está al control de todo. Así que, finalmente, debemos comprender que el peor enemigo del contentamiento es la preocupación por el futuro. Y Cristo nos llama a que no nos afanemos por el día de mañana. Bástale a cada día su propio afán. Ocupémonos del hoy. No quiere decir que no planifiquemos responsablemente, no quiere decir que no establezcamos una organización a futuro. Lo que quiere decir es que si hacemos de esa planificación la base o la estructura por la cual nosotros establecemos nuestra confianza para nuestra vida, porque le estamos dejando a Dios al lado de eso. Y segundo, que la mejor manera de vivir es
confiando en que Dios suplirá todas nuestras necesidades. El día de hoy estamos encerrados, como Pablo estuvo en esa cárcel en Roma. Pero así como él, aprendamos a vivir en contentamiento, con gozo, con paz, en medio de las circunstancias, independientemente de lo que suceda afuera. Así que pongamos nuestros ojos ¿en quién? En el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús. Y permitamos que la fortaleza que tenemos por el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros sea lo único que nos sostiene. Lo único con lo que nos sostiene. Entonces, quedémonos con este pensamiento. El contentamiento es una actitud que la desarrollamos día a día. Le animo a que desde el día de hoy persevere y se esfuerce en desarrollar el contentamiento, cultivando una relación con Cristo. ¿Ha descuidado su relación con Cristo? ¿Está aprovechando este tiempo para perfeccionar su relación con su Señor y Salvador? ¿Está utilizando este tiempo para enfocarse en lo que dicen las redes sociales, lo que dicen las noticias? Es tragedia. Pero no se afane por eso. Aproveche este tiempo para cultivar su relación con Cristo. No se desinforme. Manténgase informado, está bien. Pero no permita que esa información controle la respuesta que usted debe tener. Es el Espíritu Santo el que debe enseñarle a responder a usted en cualquier circunstancia, sabiendo que Él nos fortalece para cualquier desafío o adversidad. Así que mi hermano, mi hermana, le animo para que en este tiempo que estamos atravesando una circunstancia muy difícil, muy adversa, reconozcamos la oportunidad. Ya no pensemos en un castigo, pensemos en la oportunidad que tenemos aquí como hijos de Dios para hacer precisamente que esa esperanza que tenemos en Cristo al haber sido rescatados de nuestra condenación, para que esa esperanza que ahora tenemos la podamos llevar a otros que no conocen la palabra de Dios. Sea grato con Dios, agradézcale por todo lo que tiene. Y si tiene preocupaciones que son normales, si tiene emociones que pueden afectar su día a día, póngalas delante de Dios. No las niegue, póngalas delante de Dios. Busque en Dios la ayuda para contrarrestar esas emociones, para contrarrestar esas preocupaciones, para contrarrestar esos temores. En el mañana ya está Dios, confíe en Él y tome este tiempo para asegurar mejor sus convicciones, sus creencias en nuestro Dios, en nuestro Padre. Oremos, por favor. Amado Padre Celestial, te queremos dar gracias porque la palabra que nos das hoy día nos alienta a vivir confiando en que todo está bajo tu control. No hay nada que podamos hacer, Señor. Lo único que te pedimos es que nos ayudes a fortalecer nuestro ser interior para que a través de eso tengamos una actitud de contentamiento frente a las cosas que suceden, manteniendo nuestra paz, manteniendo nuestro gozo, aun cuando todo parezca estar fuera de control. Señor, oramos por la comunidad, por cada una de las familias que son parte de Sal y Luz, para que los fortalezcas y los bendigas en esta hora y en todo momento, y para que a través de este tiempo, quienes somos tus hijos, reconozcamos la oportunidad para perfeccionar nuestra relación contigo
y quienes no lo son reconozcan la necesidad de conocerte a ti como su Salvador personal y transformar su vida para gloria y honra de tu santo nombre. Oramos en el poderoso nombre de Cristo Jesús y en el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, querida comunidad. Hasta la próxima oportunidad y manténganse fortalecidos en la esperanza de que somos hijos de Dios y de que todas nuestras necesidades están suplidas por nuestro Padre que nos ama. Que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia y hasta la próxima oportunidad. Bendiciones.